Hoy vamos a hacer una unidad que va a ir continuando. Vamos a estar repasando las perífrasis verbales, que siempre es un tema que provoca bastante agobio. En especial nos vamos a centrar en las perífrasis incoativas, que son aquellas que expresan inicio de una acción. Y ello lo vamos a hacer pues con un texto, como siempre, un texto que es un cuento popular en España, se cuenta siempre a los niños y se llama Juan sin miedo. Es un cuento que trata de un niño que va en busca de miedo, un niño que es bastante valiente pero que nunca ha conocido el miedo y quiere encontrarlo. Y vamos a empezar bastante rapidito porque tenemos muchas cosas que hacer. Entonces inicio leyendo el texto y ya sabéis, haréis un pequeño ejercicio de comprensión lectora, muy pequeño esta vez. Y después de la explicación tendréis 2 ejercicios para completar con perífrasis verbales incoativas, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello, empiezo a leer el texto a la de 3, ¿de acuerdo? Como siempre, 1, 2 y 3, venga. Érase una vez un matrimonio de leñadores que tenía 2 hijos. Pedro el mayor era un chico muy miedoso, cualquier ruido le sobresaltaba y las noches eran para él terroríficas. Juan, el pequeño, era todo lo contrario, no tenía miedo de nada. Por esa razón la gente lo llamaba Juan sin miedo. Un día Juan decidió salir de su casa en busca de aventuras. De nada sirvió que sus padres intentaran convencerlo de que no lo hiciera. Él quería conocer el miedo y saber qué se sentía. Estuvo andando sin parar varios días sin que nada especial le sucediese. Llegó a un bosque y decidió cruzarlo. Bastante aburrido, se sentó a descansar un rato. De repente, una bruja de terrible aspecto, rodeada de humo maloliente y haciendo grandes aspavientos, apareció junto a él. «¿Qué hay, abuela?», saludó Juan con toda tranquilidad, y se echó a reír. «Desvergonzado, soy una bruja». Pero Juan no se impresionó. La bruja intentó todo lo que sabía para asustar a aquel muchacho. Nada dio resultado. Así que se dio media vuelta y se fue de allí cabizbaja, pensando que era su primer fracaso como bruja. Tras su descanso, Juan echó a andar de nuevo. En un claro del bosque encontró una casa. Llamó a la puerta y le abrió un espantoso ogro que, al ver al muchacho, rompió a reír a carcajadas. Juan no soportó que se riera de él, se quitó el cinturón y se puso a darle unos terribles golpes hasta que el ogro le rogó que parase. El muchacho pasó la noche en casa del ogro, por la mañana siguió su camino y llegó a una ciudad. En una plaza, un pregonero leía un mensaje del rey. «Y quien se atreva a pasar 3 noches seguidas en este castillo, el rey le concederá la mano de la princesa». Juan sin miedo se dirigió al palacio real donde fue recibido por el soberano. «Majestad, estoy dispuesto a ir a ese castillo», dijo el muchacho. «Sin duda tienes que ser muy valiente», contestó el monarca, «pero creo que deberías pensarlo mejor». «Está decidido», respondió Juan con gran seguridad. Juan llegó al castillo. Llevaba años deshabitado. Había polvo y telarañas por todas partes. Como tenía frío, encendió una hoguera. Con el calor se quedó dormido. Al rato, unos ruidos de cadenas lo despertaron. Al abrir los ojos, el muchacho vio ante él un fantasma. Juan, muy enfadado porque lo hubieran despertado, cogió un palo ardiendo y se lo tiró al fantasma. Este, con su sábana en llamas, huyó de ahí y el muchacho siguió durmiendo tan tranquilo. Por la mañana siguió recorriendo el castillo. Encontró una habitación con una cama y decidió pasar allí su segunda noche. Al poco rato de haberse acostado, oyó lo que parecían maullidos de gatos, y ante él aparecieron 3 grandes tigres que lo miraban con ojos amenazadores. Juan cogió la barra de hierro y empezó a repartir golpes. Con cada golpe los tigres se iban haciendo más pequeños. Tanto redujeron su tamaño que, al final, quedaron convertidos en unos juguetones gatitos a los que Juan estuvo acariciando. Llegó la tercera noche y Juan se echó a dormir. Al cabo de unos minutos escuchó unos impresionantes rugidos. Un enorme león estaba a punto de atacarlo. El muchacho cogió la barra de hierro y empezó a golpear al pobre animal, quien empezó a decir con voz suplicante: «Basta, basta, para de pegarme, eres un bruto, ¿no te das cuenta de que me vas a matar?». A la mañana siguiente, Juan sin miedo apareció en el palacio real.
El rey, que no daba crédito a sus ojos, le concedió la mano de su hija y a los pocos días se celebraron las bodas. Juan estaba encantado con su esposa y se sentía muy feliz. La princesa también lo estaba, pero decidió que haría conocer el miedo a su marido. Una noche, mientras Juan dormía, ella cogió una jarra de agua fría y se la derramó encima. El pobre Juan creyó morir del susto, rompió a temblar de terror. Sus pelos estaban erizados y conoció el miedo por fin. Pues bien, ¿qué os ha parecido el cuento? Hay varias versiones sobre él. Yo creo que esta versión, el final, es un poco de bajona. Debería ser un poquito algo más divertido, más grande, pero bueno. La función el texto la tiene, que es presentar las perífrasis verbales. Si miráis la transcripción de lo que acabo de leer, veréis que las perífrasis están marcadas en negrita. Lo que vamos a hacer es una pausa para que hagáis el ejercicio de comprensión lectora. Son 5 preguntitas de nada. Y cuando hayáis acabado, ya sabéis, le dais al play y continuamos, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Supongo que sí. Vamos a mirar el texto. No voy a hacer como si fuera la primera vez que habéis estudiado las perífrasis. Ya la mayoría de vosotros sabéis de qué se trata. Es un verbo compuesto de 2 verbos y muchas veces conectados por una preposición. El primero se llama auxiliar, que no tiene significado, ha perdido totalmente o parcialmente su significado original. Y el segundo se llama el auxiliado y es el que aporta el significado del verbo y puede ir o en infinitivo o en gerundio o en participio. Y funciona como un solo verbo, aunque hayan 2. Entonces solo habrá un sujeto y todos los complementos irán hacia ambos verbos. Y bueno, las características de las perífrasis verbales son de que adoptan funciones específicas. Uno muy habitual que estudiáis desde 1 a 1 es el ir a más infinitivo con valor de futuro. El verbo ir significa dirección, pero si yo utilizo la perífrasis ir a más infinitivo, lo que quiero decir es que voy a hacer algo próximamente, ¿no? Tengo un plan. Por ejemplo, voy a comprarme un coche. Voy a comprarme un coche no tiene ningún significado de dirección. Ir ha perdido todo su sentido, ha perdido totalmente su significado y se convierte en un plan de futuro. Pues bien, hay muchos tipos de perífrasis. Están de futuro, pero también hay de acción que inicia, de acción que continúa, de acción que finaliza, de posibilidad, de probabilidad, de obligación. Y todas las perífrasis son iguales, además. Ya las iremos viendo, pero cada una aporta un significado especial que podríamos decirlo de otra manera, evitando la perífrasis, pero entonces tendríamos que dar muchas explicaciones. Y con una perífrasis decimos justo con el matiz que queremos aportar. Y bien, en el cuento he señalado perífrasis de todo tipo. Por ejemplo, la primera que tenemos es se echó a reír. ¿Sabéis qué significa? Es iniciar a reír. Echarse a reír es una perífrasis incoativa. Y yo podría sustituirlo como que Juan se puso a reír. Lo que pasa es que echarse a reír tiene una connotación de violencia, de repente, por ejemplo. Ya lo comentaremos después. También a continuación tenemos echó a andar. Cuidado que no es se echó a andar. Una perífrasis es echarse y otra echar. Y echar a andar también significa iniciar a andar. Pero en este caso con un verbo de movimiento. También lo vamos a ver en esta unidad, tranquilos. Y otro que vamos a ver en esta unidad es romper a reír a carcajadas. En este caso, romper a reír sería un poquito como echar o echarse. Es una acción que inicia pero de manera violenta.
Más adelante tenemos que cogió el cinturón y se puso a darle unos terribles golpes. También, ¿qué tipo de perífrasis sería? Pues en efecto, una acción que inicia. Pero cuando yo utilizo el verbo ponerse, estoy indicando que yo hago el esfuerzo de hacer algo, tengo la intención de hacer algo. También lo vamos a ver después. La siguiente que tengo marcada es tienes que ser muy valiente. Esta perífrasis es de otro tipo. ¿Sabéis de qué tipo es? En efecto, es una perífrasis de obligación. Hay más. Está el deber más infinitivo. Debo dejar de fumar o tengo que dejar de fumar. Incluso hay que dejar de fumar. La diferencia entre el tener y el deber es que el deber es una obligación mucho más fuerte. El tener no tanto. Yo puedo decir todas las mañanas, uy, tengo que dejar de fumar, pero si voy al doctor, el doctor me diría, debes dejar de fumar. Y el hay que dejar de fumar es en general, es una orden generalizada para todo el mundo. Después tenemos que el muchacho siguió durmiendo tan tranquilo. En este caso, ¿qué tipo de perífrasis será? Exacto, una acción que continúa. También podría decir continuó, que aparece después, continuó recorriendo. Las perífrasis de gerundio muchas veces significa esto, una acción que prosigue, que continúa. Más tarde hay otra perífrasis de inicio. Empezó a repartir golpes. Esta perífrasis es neutra, no significa nada más que esto, que es una acción que inicia. Un poquito después aparece que empezó a dar golpes a los pobres tigres y ellos se iban haciendo pequeños, cada vez más pequeños. Irse más gerundio, tenemos un gerundio, entonces será una perífrasis progresiva, de una acción que continúa, pero en esta vez poco a poco. Yo puedo decir, me voy haciendo mayor, o sea que progresivamente estoy haciendo esta acción. A continuación tenemos estar a punto de atacarlo. Con el a punto de. Estar a punto de más infinitivo es que estás justo a punto de hacer algo. También es una perífrasis que va a iniciar, pero justo en un momento anterior, o sea, casi vas a atacarlo. Después tenemos otra vez el empezar más infinitivo. Empezó a golpear al pobre animal. O después empezó a decir con voz suplicante, otra vez, del mismo tipo. Para de pegarme, eres un bruto, para de pegarme. Esto es interesante y lo veremos en posteriores unidades. Es una perífrasis de acción que finaliza, pero hay de muchos tipos. Yo puedo dejar de fumar, terminar de fumar o parar de fumar, por ejemplo. Y todas ellas significan una cosa diferente. En este caso, para de pegarme es ahora, por el momento. Si yo digo paro de fumar es por el momento, pero no es definitivo. Y justo después tenemos que le dice que me vas a matar. Este lo hemos explicado, el ir a más infinitivo es una perífrasis de futuro. Por último, tenemos otra perífrasis que se repite. El pobre Juan creyó morir del susto y rompió a temblar de terror. Otra vez, temblar es un sentimiento y va con el verbo romper y la preposición a, que significa empezó a temblar, pero rápidamente, violentamente. Pues bueno, lo he explicado muy rápido, pero esto no es nuevo. Y ahora lo que sí que voy a hacer es centrarme en las perífrasis incoativas, ¿de acuerdo? Las hemos señalado, pero voy a ir una a una. Y como os he comentado, las perífrasis incoactivas se usan para marcar el inicio de una acción. La neutra es empezar a más infinitivo. Yo puedo decir, empecé a trabajar a los 18 años y no quiero decir otra cosa pues que esto, que yo inicié mi trabajo a esa edad. Pero sin embargo, si quiero indicar esfuerzo por necesidad, por voluntad, yo diría me puse a trabajar a los 16 años, por ejemplo. No hay mucha diferencia, En muchas ocasiones se pueden intercambiar, en casi todas las ocasiones se intercambian. Pero si yo digo me puse, indico ese esfuerzo, esa intención. Volver a más infinitivo es muy fácil de distinguir porque es una acción que inicia pero de manera repetida. Yo ya la había hecho antes. Por ejemplo, he vuelto a ver a Juan. Significa que yo lo vi antes pero otra vez repito esta acción.
Y después tenemos las curiosas, ¿no? El romper a más infinitivo, el echar a más infinitivo o el echarse a más infinitivo. Todas estas tres perífrasis tienen el mismo uso, o sea, se utilizan para hablar de una acción que inicia pero repentinamente, inesperadamente. Pero funciona un poquito diferente. El verbo romper es un verbo que es más literario y no se utiliza tanto en el lenguaje de la calle. Se puede decir, ¿no? Pero en contextos un poco formales. Y solo se emplea con verbos de sentimiento, verbos de movimiento o para fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, yo puedo decir que ha roto a llover, pero también podría decir que alguien rompió a llorar o rompió a temblar o a reír o rompió a correr. Si veis, movimiento, correr, andar o llorar, reír, temblar, sentimientos. Son perífrasis muy limitadas, van con muy pocos verbos. Después tenemos echar a más infinitivo, que es lo mismo, pero es más común y solo se utiliza con verbos de movimiento. Yo puedo decir que al empezar a llover eché a correr. También podría decir rompí a correr, ¿no? Eché a correr. Y echarse va con verbos de sentimiento. Es lo mismo y muchas veces nos equivocamos, ¿eh? Pero yo puedo decir, al ver que había suspendido el examen, me eché a llorar como una loca, ¿no? Y indica que no poco a poco, sino de repente me puse a llorar, rompí a llorar. Pues bien, esto sería así. Por último, nos quedan tres perífrasis y estas son un poquito difíciles de entender. Siempre parten desde una idea negativa. El hablante introduce sentimientos negativos en la oración. Por ejemplo, empezamos con dar por infinitivo. Os voy a poner primero un ejemplo. Yo puedo decir, ahora a Juan le ha dado por coleccionar sellos, pero antes le dio por coleccionar mariposas, por ejemplo. Significa que Juan tiene una pequeña obsesión y seguramente que puntual, que va a dejarlo pronto. Yo estoy dando una visión negativa de que se ha obsesionado y que no va a durar en esa empresa mucho tiempo. El típico amigo molesto que cuando vas en coche con él pone una canción y la repite constantemente, o un artista. Y a lo mejor te gusta, pero como está obsesionado al final lo odias, ¿no? De tanto escuchar, no sé, la misma canción. Pues yo puedo decir, ahora le ha dado por escuchar a Madonna, pero hace 2 meses le dio por escuchar a Britney Spears, por ejemplo. Entonces esto tú estás demostrando de que le va a durar poco, pero que ahora está obsesionado por ello. Y después tenemos la perífrasis meterse a más infinitivo, que creo que es un poquito más fácil de entender. Meterse, el verbo, significa introducirse y está muy relacionado con este significado. Yo puedo decir, me he metido a arreglar el coche y me lo he cargado y lo he roto. ¿Y por qué digo me he metido en lugar de me he puesto a reparar el coche? Porque yo no soy especialista en reparar coches y me he introducido en un tema que no es el mío, yo no soy especialista. Y ya al decir que me he metido estoy dando esta visión negativa de que no debería haber empezado a arreglar el coche, a repararlo. Y por último tenemos el verbo liarse a más infinitivo. Liarse significa complicarse y es un poquito esto, complicarse la vida. Yo puedo decir, me he liado a chatear y he mirado la hora y no he estudiado nada para el examen, por ejemplo. Liarse es una acción que inicias y que piensas que va a durar poco tiempo. Piensas que vas a estar 10 minutos, lo típico cuando chateas en internet. Pero de repente miras el reloj y ha pasado 3 horas, ¿no? Y no te ha permitido hacer una acción que tú deseabas hacer. O, por ejemplo, quedamos con una persona y llego tarde y digo, ostras, perdona, es que me he liado a preparar la cena y se me ha echado el tiempo encima, he llegado tarde, no he visto la hora que era.
Pues bueno, espero que estas 3 últimas las hayáis entendido porque son un poquito complicadas. Y ya está, en próximas unidades haremos las perifrases de acción que continúa y acción que finaliza, y las otras, bueno, las comentaremos un poco, pero son bien fáciles, ya las conocéis. Espero que lo hayáis entendido bien y ahora lo que queda es esto, practicarlo. Un besito, que vaya bien el día y venga, nos vemos en la próxima. Chao. Y cuanto más de lado a lado va